Muy buenas noches, queridos compañeros. Hoy nos reunimos aquí una vez más en este uso de la herramienta de Atlas TID para analizar los datos cualitativos. Para este caso, tenemos el ejemplo de un diario de campo. Y recordemos que cuando entramos a la herramienta del Atlas TID, vamos a la opción donde dice crear nuevo proyecto. Luego le damos en nombre y luego le damos en crear. Y seguidamente le damos en agregar documentos. Aquí ya tenemos nuestro diario de campo anexado por cuestiones de practicidad de este ejercicio y por tiempo de grabación, pues ya está anexado para que empezamos a analizarlo y hacerle los respectivos análisis documental en este caso de estos datos cualitativos. Bueno, para este caso tenemos el diario de campo que realiza una investigadora, un docente de apellido Rodríguez, es un docente de matemáticas de secundaria y realiza la observación por 5 días. La observación consta de la observación diaria, aparte de la acción del docente. El objetivo de él es verificar qué tan efectivo o no está haciendo el uso de las tecnologías en el aula. Entonces, queridos compañeros, estamos todos sincronizados, ¿verdad? Estamos aquí Rafael Rovira, Camilo Palma, Perfecto. Lorena Flores y Jonathan Flores y mi persona Jessica Ramos. Bueno, compañeros, empecemos y miremos a hacer nuestras respectivas citas y código. Para este caso, bueno, vamos con el día número 1. Y en el día número 1, la jornada, eh, dice pues que la clase se llevó a cabo en un aula equipada con una pizarra digital y con internet. Está pues sacando pues nuestra primera cita. Ahí hay aspectos importantes. Menciona que el profesor utiliza una presentación de PowerPoint, que utiliza gráficos, animaciones y que esto lógicamente para hacer más comprensible los temas por parte del estudiante. Pues el docente utiliza las herramientas tecnológicas, utiliza un proyector para compartir las presentación de PowerPoint que tiene y aprovecha pues la ventaja de esas presentaciones digitales para hacer más dinámica y visual su clase. Entonces, para este caso, entonces estamos hablando que estamos frente a un aula del siglo XXI. Perdón, ya aquí. También estaríamos hablando de contenido multimedia en educación, ¿cierto? Sería otro de los aspectos, contenido. Estaríamos hablando también de competencias tecnológicas docentes. Y pues también estaríamos hablando de pues que hay un modelo pedagógico digital. A grandes rasgos, pues serían los códigos para para este primer día de esta observación de este diario de campo. Compañeros, quien participa, ¿quiere agregar algo más? Buenas noches, compañeras y compañeros. Sí, bueno, pues es importante precisar que los días observados van contextualizando un poco el tipo de institución a la que se hace alusión en este proceso de diario de campo. Le permite a uno pensar un poco en una institución que cuenta con unos recursos tecnológicos y dispone de unas herramientas de primer nivel. En lo que compete al segundo día, que tiene como fecha 11 de abril, precisamente el uso de estos recursos tecnológicos es preponderante. Entonces, por eso la cita arranca en la palabra estudiantes. Estamos hablando del inicio del tercer renglón, donde dice estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas matemáticos utilizando tabletas y aplicaciones interactivas.
Cada grupo tiene asignada una tableta donde Bien, puede, hasta aquí sería la cita. sería Aplicaciones prudente, interactivas. después del punto seguido, creería que hay una posibilidad de alargarla hasta cada grupo tiene asignada una tableta donde pueden acceder a recursos en línea, precisamente porque el tema de recursos en línea podría significar un código importante a la hora Bien. de generar la red, ¿cierto? La dejamos hasta aquí, recursos en línea. La llevamos hasta el Es punto. correcto. Dejamos hasta recursos Entonces, en línea. Eh, creamos nuestra cita y empezamos aquí pues a escribir estos aspectos importantes. ¿Me cuentas? Sí, creo que hay dos códigos importantes que serían el primero, uso de herramientas tecnológicas. Bien. Y un segundo código podría ser recursos, o bueno, no podría ser, es recursos en línea. Recursos en línea. Ok. No sé, Muy bien. compañeros, si de pronto la discusión de algunas investigaciones, algunos conceptos, Ahorita algunas que teorías, saquemos la red, ahorita que la hagamos la red. red, miramos qué tan, sí, qué tan pertinente todo lo que nos permite consultar Perfecto. adicional. Sí, continuamos, compañeros, haciendo nuestro análisis. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces con el día tercero, como podemos ir viendo, el profe tiene acceso a los recursos, a la tecnología y se puede ver que los estudiantes hacen buen manejo de esta. El docente les coloca una tarea de investigación sobre matemáticas, la historia de las matemáticas. Entonces, en las acciones del docente este día íbamos a utilizar pues como la cita sería, utiliza herramientas tecnológicas para facilitar la investigación de los estudiantes. Bien. Y utilización hasta em, utilización, en la enseñanza de utilización de los motores de búsqueda. Bien, eso sería nuestra cita de su apreciación. Ok. Y los códigos que obtenemos serían, Entonces tenemos herramientas tecnológicas, la retomaríamos, creo que ya está. sí, uso de herramientas tecnológicas, Investigación, también utilización, utilizando las herramientas web. entonces sería investigación eh, integrada de las TICs o como sería Sí, investigación podría. TIC integradas o como me dices. Investigación, utilización de las herramientas para la investigación. Entonces, como estamos hablando de las herramientas tecnológicas, investigación de los estudiantes puede ser. Y motores de búsqueda, que es algo bien importante porque ellos hacen uso de ella y miran la fiabilidad que tiene. Ok, Motor, motores de búsqueda. Ok. Entonces, investigación de los estudiantes, motores de búsqueda y los usos de las herramientas tecnológicas, que ya lo habíamos mencionado. Ok, continuamos nuestro análisis. Bueno, buenas compañeros. Teniendo en cuenta el cuarto día en la misma línea del uso de los recursos por parte de los del docente observado, pues en lo que tiene que ver con acción del docente, hace uso de herramientas tecnológicas, como han mencionado los compañeros, para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Organiza la videoconferencia y facilita la comunicación entre el experto y los estudiantes. Además, utiliza la función de grabación. Ahí, pues, Primera cita, ok. tendríamos la cita de este día cuarto y como código, pues, tenemos ahí el uso de herramientas que ya lo hemos mencionado. Eh, Claro, uso de tenemos herramientas tecnológicas.
la videoconferencia, ¿verdad? Que en este caso no lo habíamos mencionado, es un elemento que entra a jugar acá también importante. La pregunta de los estudiantes, la interrogación de los estudiantes, correcto, ¿verdad? En este caso, pues, vemos que se utiliza la videoconferencia como un elemento para cuando el estudiante, pues, no puede entrar directamente, pues, lógicamente, pues, después lo puede de manera autónoma en el espacio la conexión que él tenga. asincrónica. ¿Podría ser? Es correcto, la conexión asincrónica como un elemento fundamental, sí, pues me parece interesante. Lo colocamos como código, entonces, conexión sí, correcto, asíncrona. otro código sería, correcto. Hasta ahí pues sería la cita y los códigos correspondientes al cuarto día en esta institución que está viviendo tarde y que tiene unos elementos en línea interesantes. Ok, continuamos con este análisis de Atlas TIT. Bueno, sí, buenas noches, compañeros. Saludos para todos. En el quinto día se puede evidenciar en el diario de campo que hay una especie de aplicación, digamos, se aplica, se implementa ya lo dicho a los anteriores días y ya se lleva a la práctica con una actividad específica con la utilización de tecnología y más específicamente de simuladores matemáticos. Para resaltar como cita la acción del docente, el profesor hace uso de herramientas hasta el punto final de conceptos matemáticos. Sería esta la cita, lo de la acción del docente. ¿Y qué códigos vislumbramos aquí entonces? Y los códigos, el docente prepara actividad. Bueno, podría ser, aquí podríamos utilizar competencias. ¿Competencias tecnológicas docentes? Competencias tecnológicas y el uso de la tecnología de las TICs, la que teníamos ya anteriormente. Exploración de conceptos matemáticos complejos. Eso sería exacto un ejemplo. Utilizar la utilización de programas de modelado tridimensional, aunque digamos que ya eso estaría en la que trabajamos anteriormente en las herramientas, entonces de pronto sería ahí un poco redundante. La parte de aprendizaje práctico y visual es bien importante. Y la comprensión del comportamiento. ¿Lo dejamos como aprendizaje significativo o práctico? Sí. Significativo. Vamos a dejarlo un poquito como una mayor especificidad en práctico y visual. Okay. Práctico y visual, que son las características del software de simulación, en este caso del modelado. Bien, entonces tenemos competencias tecnológicas docentes, la exploración de los conceptos de matemática y el aprendizaje práctico y visual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más que agregar? De acuerdo. Hasta ahí. Bien, entonces miren, una vez que tenemos ya nuestras citas y nuestros códigos, entonces pues vamos acá donde dice en el inicio, donde da pues para crear la red, entonces le damos en crear red, vamos a darle un nombre, en este caso le colocamos lo que el profe está haciendo, que es integración de las TIC en el aula, ¿les parece? ¿Qué otro nombre? Correcto, me parece bien. En el aula, entonces, miremos. Le damos crear. Los contenidos multimedias educativos. La exploración de conceptos matemáticos, que era pues lo que terminó la profundización del docente. Investigación en los estudiantes. Modelo pedagógico digital. Motores de búsqueda.
Recursos en línea, uso de herramientas tecnológicas y videoconferencia. ¿Estamos todos? Entonces, ¿cuál sería nuestro macro en la red? Sería aulas del, aulas del siglo XXI. ¿Mm? Correcto. Modelo pedagógico digital. Competencias tecnológicas docentes. Uso de las TICs. Sí, claro. Enrutamos no me está, espera. Bueno, dice ¿No se me que... escucha, Jessica? Ahora, Hola, sí. Pues entonces ahora sí. usamos los conectores que el Atlas TIP nos está dando. Aulas del siglo XXI es parte de, es una propiedad, está asociado Está a, asociado con, o está asociado a. está asociado con educación multimedia, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Sí. Y también lo enrutamos con Digital. el modelo pedagógico. Entonces, aulas del siglo XXI es causa de, está asociado, es causa de. Asociado más fácil. Ya la tenemos acá. ¿O qué otro tipo de nombre lo dejamos? Sí, yo creo ¿Qué que conector? otro. ¿Qué conector le dejamos? Cuénteme. Con base en el modelo. Entonces sería, miremos, sería aulas del siglo XXI con modelos pedagógicos digital. Con base en el modelo pedagógico digital puede ser. Con base En el en él, entonces. eso. Bien, y enrutamos modelo pedagógico con competencias tecnológicas docentes, ¿cierto? Dice modelo pedagógico. Bueno, siempre me está dando como las mismas opciones. Entonces sería... Pues a partir de las competencias tecnológicas docentes. Sí, exacto. A partir de... A partir de, y entonces competencias tecnológicas docentes, los contenidos, ya eso sí lo enrutamos acá, aprendizaje, recursos en línea, videoconferencias. Entonces, lo de contenido multimedia, entonces es, ahí sí pues, conexión asincrónica, parte de exploración, es también A través. Sí. Perdón, espera.
a través de recursos en línea. Hay como una patica de gallo que vaya a videoconferencias y motores de búsqueda. Entonces, exacto, aquí estas dos, ¿cierto? Exacto. Y dejamos, Y le queda muy bien esa parejita, le queda súper bien a la red. Motores de búsqueda creación de conceptos. en videoconferencias. Bien, miren todos estos enlaces que tenemos. De hecho, bien, enlazamos aquí con esta y también perfilamos acá. ¿Qué palabra le podemos atravesar? Utilizando. Utilizando. Ok, entre más reciente es la versión, mejor va a dar también, pues, tiene integradas. Sí, da mucha más adverbs. facilidad. Lo importante es que Claro. es posible. Utilizando. Ambas, exacto. Bueno, pero si lo dejo. Bueno, ok. Dices que las deje ambas. Y la dejo aquí también y la vinculo con ambas. Eso permite la investigación de los estudiantes. O lo dejamos acá porque investigación de los estudiantes. Lo dejamos también. Enrutamos estos dos. ¿Cierto? Puede ser. El contenido multimedia permite, es una propiedad de, bueno, está asociado con, puede ser, investigación de los estudiantes, y que lo hacen a través de, por ejemplo, exploración de conceptos, y también logran, pues, ese aprendizaje está asociado con aprendizaje práctico y visual. Bueno, después de ver esta red que nos resulta de este diario de campo que tenemos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Sí, compañera, Bien, muy mira bien. que estamos viendo las palabras pues más claves y lógicamente todo va englobado en lo que tiene que ver con presentaciones multimedia, las actividades interactivas, que era lo que mencionaba el profe, pues recursos en línea, hizo parte de la observación y de las anotaciones. Algo importante ahí pues también que todo está centrado en el estudiante, en ese aspecto que mencionaba él, las habilidades digitales, tanto del docente como del estudiante. Recuerdo de los documentos que he leído, importantes, que respaldan todo esto que estamos leyendo aquí de esta observación. Hay documentos importantes que ha hecho pues la ONU, la UNESCO, donde ratifica la importancia de las competencias digitales dentro del aula. De hecho, hay un artículo de la UNESCO que fue del 2013, donde dice que se esperaba que en este futuro el aprendizaje fuese más significativo gracias al uso de las TIC y que los docentes definitivamente deben estar capacitados y actualizados para esta nueva aula, lo que ellos llaman pues aula del siglo XXI, donde una de las competencias y habilidades que se debe desarrollar es las competencias tecnológicas. Entonces termina siendo pues de las dos palabras también que tenemos acá. ¿Algo más que agregar ustedes de las palabras claves? Por supuesto, compañera. En relación a los textos que relacionas por UNESCO, por ejemplo, y el rastreo del que tienes conocimiento, se podría también establecer un alto número de artículos que dan cuenta de investigaciones que se han generado en este campo. El uso de herramientas tecnológicas
de dispositivos y de la incorporación de las tecnologías para los procesos de enseñanza y de aprendizaje ha sido un tema bastante estudiado. Si uno revisa, encuentra en múltiples idiomas y en los diferentes continentes hay investigaciones que así permiten demostrarlo, que buscan la incidencia que tiene el uso de las tecnologías en el impacto que tienen los procesos de aprendizaje. Hay una investigación en particular que a mí me llama la atención porque está muy relacionada con la búsqueda de información que yo tuve con la tesis que actualmente se está presentando para candidatura, y es desde la revista científica El Dominio de las Ciencias. En el volumen 7, precisamente varios autores buscaban enlazar a través de un rastreo cómo los dispositivos móviles generan una influencia en el aprendizaje de la matemática. Entonces me recuerdo en particular ese precisamente porque en esta observación que se hace en diferentes días, precisamente lo que se busca enlazar es cómo la enseñanza de las matemáticas se ve beneficiada cuando se hace uso de los recursos tecnológicos. Sin duda es un escenario muy ideal cuando se cuenta con los recursos, cuando se dispone, digamos, de los medios, precisamente lo que en nuestro contexto no tenemos y de lo que adolecemos. Pero en particular este estudio me llama mucho la atención porque precisamente buscaba mostrar cómo el uso apropiado de tecnologías novedosas, cuando se hace tanto de manera sincrónica como asincrónica, precisamente mejora la práctica pedagógica. Las competencias digitales tan de moda a partir de la pandemia, porque sabemos que la pandemia nos generó un gran auge y una gran necesidad de implementación de las ayudas digitales, de los recursos digitales y por ende el perfil profesional, como lo plantea este estudio, que tiene artículo en esta revista, nos habla como el educador al tratar esa nueva forma de aprender que genera una aceptación y una adaptación por nuevas incorporaciones tecnológicas en la propuesta curricular y didáctica, es precisamente impactante y determinante a la hora de aprender procesos como lo son las matemáticas, que generan una amplia dificultad, pero digamos, el uso de las herramientas tecnológicas puede subsanar las dificultades que este tipo de procesos de enseñanza generan cuando lo hablamos o cuando los desarrollamos en la práctica tradicional. Conclusión, sin lugar a duda, el escenario ideal sí sería que en todo sistema educativo se pudiese contar con esta serie de insumos y esta serie de avances y posibilidades, porque si bien en línea hay una gran cantidad de aplicativos, pero el tema de las conectividades, el tema de los mobiliarios, el tema de los recursos, la inversión estatal y la forma en la que están destinados los presupuestos, no termina. Es decir, que si nosotros nos hiciesen la investigación fuera con cada uno de nosotros y ¿cómo sería entonces nuestro diario de campo con respecto a esta integración efectiva de las TIC en el aula? Bueno, compañero, en nuestro caso creo que... disculpa, Rafa, un segundo, discúlpame, ya te doy la palabra. No, hágale, compañero, yo le continúo. Hágale. Vale, gracias, Rafa. Como decía el profesor Jonathan, bueno, y como la pregunta que acaba de hacer la profe Jessica, nuestra realidad dista demasiado de la realidad que está... que expresa en el diario, que se expresa en el diario de campo que trabajamos. Nosotros en el día a día, y en mi caso en particular, yo sé que los compañeros también viven situaciones similares, y en mi caso en particular, que yo soy profesor de tecnología informática, soy maestro de tecnología informática, la situación es bastante compleja. Condiciones, la verdad, bastante, a veces, sin los recursos necesarios, sin equipo, sin sala, sin los software, sin a veces apoyo desde la parte administrativa.
y, como se dice coloquialmente, nos toca con las uñas abordar una serie de situaciones e incluso clases que deberían ser prácticas, manejarlas a nivel teórico simplemente y abordar temáticas a veces que se salen un poco de las dinámicas que deberían ser trabajadas en el aula. Teniendo en cuenta que para este caso en particular de las matemáticas, el pensamiento computacional es absolutamente fundamental. Eh, Precisamente en un documento del equipo de desarrollo de Profuturo, ellos reafirman como en infinidad de documentos a nivel teórico que el pensamiento matemático se puede practicar en el contexto de herramientas y conjuntos de habilidades computacionales. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento computacional se puede aplicar, se debería aplicar en el contexto de las matemáticas. Precisamente contextualizándolo un poco con mi proyecto, que en mi caso, bueno, es cuantitativo, pero que tiene absolutamente que ver con el pensamiento computacional. La teoría a nivel de matemáticas y de ciencias, la relación que tiene el pensamiento computacional con el pensamiento complejo, sobre todo de las matemáticas, es fundamental, es imprescindible para tener los mejores resultados y los mejores desempeños en los jóvenes. Entonces, es una dualidad porque sabemos, tenemos claro el horizonte, el gran problema es ese derrotero en el cual encontramos infinidad de inconvenientes y no condiciones o condiciones paupérrimas muchas veces y dista, como lo dije anteriormente, demasiado nuestra realidad de esto que vemos en este diario de campo que acabamos de utilizar para hacer el análisis. Bien, bien. Eso. ¿Cómo sería tu diario de campo, profe Rovira? Profe Lore, ¿cómo sería tu diario de campo? Bueno, en el caso, compañera Jessy, en el caso de la institución laboro que es de carácter rural dispersa, pues imagínense, si en la zona urbana hay esas dificultades, pues en la zona rural eso se hace mucho más evidente. La infraestructura tecnológica pues es bastante insuficiente, por decir que nula prácticamente. Ahorita, hace más de 10 años que los gobiernos no invierten, estamos a la espera de que este año pues se puedan dar las cosas. Y como decía ahorita el compañero Jonathan, la pandemia desnudó una realidad, principalmente para los sectores rurales, donde las clases virtuales nunca pudieron ser virtuales porque nos tuvimos que inventar el modelo de guías para desarrollo autónomo. Entonces, en esa medida se llevó a cabo, digamos, todo el proceso pedagógico durante la pandemia. Entonces, aún hoy, unas señales a través del Ministerio de las TIC que son muy, ¿cómo se llama? Escasas, que no tienen de pronto esa cobertura, esa fuerza. Y la infraestructura tecnológica, lo que tiene que ver con el número de equipos, ¿verdad? Entonces, son realidades que se viven desde el sector rural, que están bastante alejadas de pronto del ejercicio que estamos analizando. Este diario de campo, claro. Profe Lore, ¿cómo sería tu diario de campo? Bueno, como también lo comparten mis compañeros, yo laboro en la zona urbana y a pesar de que es una ciudad donde hablamos mucho de la tecnología, donde los gobiernos le aportan bastante, tenemos aulas de informática, pero a veces no contamos con la señal o con los recursos adecuados. Sí podemos tener en las aulas acceso al internet y cada docente pues sus dispositivos para proyectar sus clases, pero no de la manera como lo vemos pues en el ejercicio que lo vimos de este profesor, porque los niños no tienen acceso en sus casas a los dispositivos, porque a veces o son niños que están solos o no tienen el acompañamiento. Y aunque hablamos ahora, Hilera nos habla de la realidad virtual, es una realidad virtual, cómo ese uso de la tecnología lo usamos en las diferentes áreas y profesiones. En lo educativo todavía hay que aportarle muchísimo y hay que seguir trabajando mucho porque nos falta mucho. Así los niños tengan acceso al internet, muchos tienen ese acceso a un celular,
pero a veces no con el uso adecuado que se le debe de dar. Mira, Lore, y compañeros, ahora que lo mencionas, traigo a colación una entrevista que hizo la BBC hace, por allá hay un escritor estadounidense que sabe mucho de tecnología, se llama Nicholas Carr, lo entrevistó la BBC, por allá él se hizo viral porque fue de los primeros en criticar el uso de las tecnologías y de hecho su frase popular que lo viralizó fue que Google nos está volviendo más estúpidos. De ahí pues, y él lo vuelve a entrevistar mucho tiempo después y ratifica y ya pues habla con propiedad de las investigaciones que se han realizado, los tests, incluso la neurociencia. Y de hecho él estuvo como finalista para un Pulitzer después de publicar en el New York Times y él tiene un escrito que se llama Superficiales, que habla de lo que el Internet hace con las mentes humanas y nos dice y ratifica pues que considera que aunque estamos llenos de tecnología, cada vez somos menos inteligentes y somos intelectualmente más dependientes de las tecnologías y del uso de este tipo de herramientas. Entonces, mira lo que tú mencionas y yo pues concuerdo mucho contigo. Y entonces en todo este modelo pedagógico digital y estas aulas del siglo XXI, hay algo importante que resaltar aquí, creería que pues si están de acuerdo conmigo, y es que definitivamente pues tenemos jóvenes que tienen esa habilidad técnica porque sí son nativos digitales, pero no tienen competencias digitales en cuanto, por ejemplo, al uso seguro de las redes. Esta parte de seguridad y protección digital está lejos de lo que estamos viendo. Tenemos lo que decía la compañera, pues es muchos celulares en el aula. Quizás la mayoría pues de nuestros estudiantes tienen, aunque yo soy docente rural y mi diario de campo también sería bastante muy diferente al ejercicio. Cuanto a infraestructura y conectividad está lejos de mi realidad. Sin embargo, mis estudiantes sí manejan por lo menos un dispositivo tecnológico y sí tienen pues señal de datos eh, en esta ocasión. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, pues a resumir pues que sí son nativos digitales. De hecho, hay varios estudios que nos dicen que estas nuevas generaciones tienen incluso un coeficiente intelectual mucho más bajo que las generaciones pasadas. Entonces, eso también nos lleva ya a que las aulas del siglo XXI con el modelo pedagógico digital, pues hay unos retos bastante importantes ahí también que pues deberíamos mencionar acá. Entonces, bueno, compañeros, a grandes rasgos, pues aquí mire que profundizamos ya en las palabras claves con respecto a este diario de campo y en este ejercicio de Atlas TIP para analizar estos datos cualitativos. Entonces, con esto damos por cerrado este compartir aquí de saberes con respecto a la utilización de la herramienta. Entonces, un gusto haber compartido con ustedes y en una próxima seguimos compartiendo para poder usar otras herramientas para analizar nuestros datos dentro de nuestras tesis doctorales. Que tengan un resto de tarde muy buena.